Bueno, primero que todo sabemos que tenemos que conocer entonces cuál es el planteamiento de nuestro problema, el cual dice así: el establecimiento de un nuevo gobierno cubano planteó desafíos en las relaciones diplomáticas del país, influyendo en su relación con las potencias mundiales, generando una polarización en la región ante la política cubana. El debate ideológico cuestionó no solamente el socialismo, sino también el papel del Estado y la relación entre desarrollo económico y justicia social, siendo este el hecho que marcaría pues la ruptura de Cuba referente al sistema interamericano. Ahora bien, ya pasando a lo que es la coyuntura macro, tenemos que posicionarnos o enfocarnos en la Guerra Fría, precisamente como ese telón de fondo de lo que vendría siendo el marco de la Revolución de Cuba, que al final representa pues quizás el epicentro de la temática que vamos a abordar el día de hoy. Entendiendo que el mundo en este momento se encontraba dividido en dos bloques, siendo por un lado el capitalista liderado por Estados Unidos y el otro lado el socialista liderado por la Unión Soviética, entendemos pues que cada potencia buscaba de alguna forma expandir su influencia y contener a su rival, y es por esto que pues vamos a ver de qué manera se ve evidenciado esta coyuntura macro dentro de lo que sería el desarrollo de la Revolución Cubana y su relación con el manejo diplomático de la misma. Antes de poder desarrollar lo que es nuestra coyuntura específica, entendiendo que está englobada desde el año 1959 hasta el año 1964, tenemos que entender qué estaba sucediendo en Cuba previo al estallido de la Revolución Cubana, valga la redundancia. Estaríamos hablando entonces acerca del status quo inicial. Siguiendo con el mismo hilo de ideas, entendemos que mientras que la Guerra Fría alentaba la formación de estructuras políticas opresivas y conformistas en América Latina, de alguna forma también existía un espectro rebelde, sobre todo dentro de lo que marca las infraestructuras socioeconómicas. En este sentido, vislumbramos a Cuba bajo un régimen dictatorial que se encontraba encabezado por Fulgencio Batista. A su vez, este régimen estaba respaldado por Estados Unidos, el cual es un hecho súper importante y es clave para entender el desarrollo de los acontecimientos. Este periodo entonces se caracterizó por una profunda desigualdad social, una corrupción generalizada y una fuerte dependencia económica de Cuba con respecto a Estados Unidos. Este quizás fue un punto de inflexión en que en Latinoamérica se sintió que de alguna forma la Guerra Fría estaba perdiendo un poco su intensidad, a la vez que se iban vislumbrando o surgían nuevas fuerzas en el mundo. Todo ello alentó de alguna manera a que los latinoamericanos de diferentes categorías, de diferentes clases sociales, cuestionaran su situación presente y permitiendo de esta manera que en Cuba se perfilara la desintegración de todo lo que representaba ese régimen tiránico de Batista. Ya en el año 1958, el año previo al estallido de la Revolución Cubana, lo que fue el régimen de Fulgencio Batista era prácticamente insostenible y fueron precisamente los factores antes mencionados, el tema de la corrupción, la represión, la dependencia económica de Cuba con respecto a Estados Unidos, así como ese creciente descontento social, los factores que sentaron las bases que llevarían a esa insurrección liderada por Fidel Castro, que estaremos desarrollando en los siguientes puntos. Sabemos que una vez instaurado el gobierno revolucionario en Cuba para 1959, este hecho generó ciertas reacciones en el continente. Es importante decir que en principio el gobierno revolucionario que se instauró tenía ciertas ideas democráticas y pacíficas, que posteriormente iban a tomar una serie de decisiones que iban a ser controversiales y a su vez iban a generar una ruptura en el sistema interamericano. Es por esto que tomamos esto como nuestra coyuntura específica, que sería la ruptura entre el gobierno cubano y el sistema interamericano. Sabemos que el gobierno cubano tomó una decisión en 1959, después de instaurada la revolución, de aplazar las elecciones y su posterior acercamiento al lado comunista de la Unión Soviética generó una reacción de rechazo en el continente y sobre todo en los Estados Unidos. Para 1959 y fechas antes de la Revolución Cubana, se estaba fomentando un fuerte descontento social en la nación. Esto era impulsado debido a la desigualdad de clases que había entre las personas ricas y las pobres, que por supuesto esto era aunado aún más al tipo de sistema que establecía el régimen de Batista.
Sabemos que las personas estaban descontentas y esto fue uno de los motivos que llevó a las distintas manifestaciones que se llevaron a cabo en 1959 y antes a esta fecha. Esta puede ser o es una de las fuerzas profundas más importantes que llevaron a cabo la victoria de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Otra de las fuerzas profundas importantes es el rechazo a la injerencia o el rechazo a la influencia de Estados Unidos sobre Cuba, como sabemos que se instauró a partir de la finalización de la guerra hispano-estadounidense, donde Cuba establecía un cierto protectorado sobre Cuba y las personas, la población sentía que no tenían o no podían ejercer una soberanía plena. Otro de los hechos importantes o de las fuerzas profundas más importantes es el sentimiento de antiimperialismo que venía desarrollándose no solo en Cuba, sino sobre todo el continente. Sabemos que durante las visitas que realizó en su viaje de buena fe el vicepresidente Nixon, este fue rechazado en varias ciudades y una de las que mayor descontento se vio fue precisamente aquí en Venezuela. Y esto conllevó a ese fuerte sentimiento antiimperialista que venía desarrollándose desde hace varios días. Durante el transcurso de su gobierno, Fidel Castro tomó una serie de decisiones que fueron bastante cuestionadas, tanto a nivel externo como a nivel interno en Cuba. A nivel externo, como ya hemos dicho, generó un cierto descontento sobre los distintos países democráticos que habían en el continente, y a nivel interno tomó una serie de transformaciones en sus políticas que generó una ruptura en la relación que tenía Castro con los distintos movimientos políticos que lo habían ayudado a instaurarse en el poder y que lo habían ayudado al derrocamiento del régimen de Batista durante la revolución. Las diferencias de poder, las disputas por el gobierno y la influencia de parte de la Unión Soviética fueron uno de los factores que conllevaron a este viraje por parte de Castro con los grupos políticos que lo habían ayudado a realizar la revolución durante 1959. Teniendo claro entonces las fuerzas profundas motivantes en nuestra coyuntura, podemos explicar entonces los factores endógenos y los factores exógenos que incidieron en nuestro factor clave para la ruptura de Cuba con todo el sistema interamericano. En un principio entonces tenemos nuestros factores endógenos y tenemos la doctrina humanista. En un principio Castro promueve una doctrina humanista basada en principios democráticos, de justicia social y de una economía mixta donde tanto la empresa privada como la empresa pública puedan convivir. Además de esto, Castro también tiene una firme postura que es bastante crítica y neutral a la influencia de Estados Unidos, no solamente dentro de la propia isla, sino también dentro de todo el continente. Lo que provocaría entonces nuestro segundo factor endógeno, que vendría a ser las reformas internas, una serie de reformas internas hechas en Cuba por el gobierno cubano que parecen estar en contra de los intereses de Estados Unidos y que parecen estar en contra también de lo que en un principio Castro predicaba con la doctrina humanista ya antes mencionada. Este entonces toma una serie de decisiones que deberían hacer la nacionalización de materias primas y de empresas, pero además también la expropiación de empresas extranjeras y promueve una reforma agraria que favorece al pueblo cubano. Está siendo muy bien recibida. Estas reformas no solamente alertaron a los Estados Unidos, sino que también alertaron a todos los países de la región por el enfrentamiento directo que venía teniendo la Revolución Cubana con el todopoderoso de la región americana. Como factores exógenos entonces tenemos lo que para 1961 es el acercamiento definitivo entre Cuba y la Unión Soviética, provocado por el desembarco fallido de Estados Unidos en Bahía de Cochinos por parte de un grupo de insurgentes cubanos erradicados en Estados Unidos a causa de la Revolución Cubana. Estos insurgentes serían adiestrados por los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos y a la larga sería uno de los peores errores que ha cometido la presidencia de los Estados Unidos, dando como resultado la declaración entonces de Castro como marxista-leninista. Y para 1962, como segundo factor exógeno, tenemos entonces la crisis de los misiles, que sentencia la postura de Cuba respecto a Estados Unidos y su aislamiento del sistema interamericano, no solo durante ese periodo de tiempo, sino durante varias décadas a través de bloqueos,
ruptura de relaciones, ya sea de cualquier tipo, ya sea diplomáticas, políticas o comerciales. Estos eventos entonces inciden en lo que es nuestro factor clave, el Congreso de Punta del Este de 1962 en Uruguay, donde la alineación comunista da la ruptura y salida total y definitiva de Cuba del sistema interamericano, a la vez que esto fortaleció aún más sus lazos con la Unión Soviética, pero también marcando un precedente que a la postre serviría de ejemplo para otros países de la región. Desde 1958 estuvo en evidencia los cambios que se estaban dando desde 1956 en un sistema que estaba fuertemente bipolar dirigido por dos bloques. Este estaba siendo sustituida por un esquema bipolar flexible dentro del sistema internacional, donde la correlación de fuerza se observó durante la Guerra Fría, estaba siendo institucionalizada y estaban descendiendo también nuevas autonomías con nuevas protecciones. En el caso de Cuba, como ya sabemos, el proceso se radicalizó a tal punto de chocar con la potencia que en aquel entonces regía en América, Estados Unidos, el cual estaba apoyando dictadores, y sin embargo el proceso que buscaba liberal al final fue impulsado en buscar otra protección, que era la URSS, adoptando un modelo marxista-leninista, el cual la primera acción de los Estados Unidos de América era buscar quitarle la legitimidad a la revolución cubana y al gobierno revolucionario, ya que llegó mediante un levantamiento popular y totalmente a la desviación de lo que era el sistema internacional americano, la desviación de la línea electoral, que lo que representa sí es la democracia representativa. Como tejido diplomático, al principio, estas alianzas entre Cuba, Costa Rica y Venezuela con vínculo de solidaridad, dado que la tesis que Castro defendía del que Latinoamérica debía adoptar una posición neutral ante los dos bloques, donde se estructuró mediados de 1959 y 1960. Un bloque democrático latinoamericano antidictatorial decidido a tratar de presionar a los Estados Unidos de América y buscar un lineamiento económico político igualitario entre los países latinoamericanos. Sin embargo, esto duró poco, dado que la alianza acabó con la ruptura de Cuba y el sistema interamericano, dado que se deterioró a mitad de 1959 debido a las ejecuciones, a las violaciones de derechos humanos y la centralización del poder con tendencia marxista. Y para no poner en práctica la dependencia que tenía con Estados Unidos, Castro se abrió a intercambios económicos con la Unión Soviética y al mismo tiempo se acercó al país con fines políticos y de amistad, suscribiendo acuerdos con la URSS, que se convirtió en su principal socio comercial con Cuba. También así estableciendo acuerdos con distintos otros países con tendencias marxista, como es la República Democrática Alemana, que se convirtió en un importante socio comercial con Cuba, y a su vez con Polonia, que exportaba a Cuba alimentos, maquinarias agrícolas y productos industriales. Debido al acercamiento de Cuba y la URSS que se produjo, también se estaba enfriando los enlaces con Estados Unidos. Igualmente, durante ese año se deterioraron demasiadas relaciones, entre ellos Venezuela y Costa Rica, ya que ellos estaban dispuestos a unirse con Estados Unidos para promover una resolución en contra de Cuba dentro del sistema interamericano, que ya no iba, las tendencias de Cuba no iba a acoplar a lo que era el sistema interamericano como tal, dado el acercamiento y la intervención del comunismo internacional en Occidente y más en su región. Gracias a esto, el acercamiento con la URSS se hizo más estrecho en lo económico, en lo político, en lo militar, y lo que llevó más que todo al statu quo final que conocemos de Cuba es que se declarara marxista y leninista después del incidente de Playa del Girón,